Hola hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente en esta noche de reunión familiar por medio de online. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Tenemos una gran nube de oración. Esta semana hemos estado comunicados por medio del chat de la iglesia y hay hartos motivos de orar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es orar siempre. Vamos a orar por nuestra hermana Rebeca desde Argentina, con nuestro hermano Juan. También vamos a orar por el hermano Héctor, por su esposa Paulina. Mañana están citados a las 6 de la tarde para ya que llegue a este mundo Zoe, su hija. Yo me acuerdo también cuando fue programado el nacimiento de Brenda en la misma circunstancia. Fue precioso, también la vi nacer, estuve en el quirófano, muy lindo eso. Y me acuerdo yo la experiencia, se las voy a contar. Yo le hablaba a la Brendita en la guatita, a mi señora, y cuando nace la Brendita comenzó a llorar y cuando yo le volví a hablar, porque la enfermera me la pasó, me dijo, ahí está la Brendita. Y le hablé, o sea, lloraba en mi brazo y yo le dije, Brendita, Brendita, y en ese momento ella se quedó callada un par de segundos y después siguió llorando. Parece que reconoció la voz. ¿Mm? Me conociste en mis entrañas, dijo el salmista. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche porque podemos orar a ti, Señor. Es la herramienta que tenemos para comunicarnos contigo, Señor. De esto echamos manos, Señor. Está escrito en tu palabra que en todo momento debemos orar, orar y orar, Señor. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Oramos por nuestra hermana Rebeca, Señor, en Argentina, por nuestro hermano Juan también, Señor, que tú seas restaurando la salud de nuestra hermana, Señor. Gracias, Señor, oramos a ti porque sabemos de los hijos. Cuando estamos afligidos, Señor, tú contestas, Señor. Nuestras oraciones llegan a tus oídos. Por nuestra hermana Paulina, Señor, también que mañana, Señor, traerá a este mundo a Zoe, su pequeña hija, por su esposo, Señor. Tu hermano Héctor y sus hijos, Señor, sean bendecidos. Sí, Señor, oramos a ti, fiel, que tú eres bueno y has sido fiel, iglesia. Señor, gracias por tu presencia que es en nosotros a diario, Señor. Por las peticiones que hay, Señor, que se han hecho presentes en el chat de la iglesia, Señor, las presentamos delante de ti. Tú conoces cada necesidad, Señor, cada petición. Tú, Señor, que hay momentos de aflicción, Señor. Lo que está pasando el mundo entero, nosotros los cristianos no hemos sido exentos a esto, Señor, pero confiamos en tus brazos, Señor, estamos confiados y estamos seguros, Señor, bajo. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, que tienes cuidado de nosotros, Señor, y eso nos mejor. Descansamos en ti, hemos aprendido a confiar en ti, Señor, que así, digamos, nuestra dependencia no está en nuestra fuerza, en lo que nosotros podemos hacer, sino que, Señor, provienen de ti, de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero. Así es, Señor, porque bajo. Señor, ayúdanos y enséñanos cada día más a confiar y a depender. Lo imploramos, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos,
Esta noche vamos a escudriñar las Escrituras, que tanto bien nos hace. Espero que estén muy atentos. Vamos a leer harto y vamos a comenzar, queridos hermanos, con la lectura en Apocalipsis capítulo 4. Como ustedes ven ahí al pie de la pantalla, dice la adoración celestial y el Cordero como inmolado. Quiero decirles que esto es uno de los pasajes más lindos, hermanos, más hermosos. Es muy difícil no emocionarse, no sentir la presencia del Señor frente a lo que vamos a leer. Dios nos ayude en esto y vamos a comenzar con el capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré. Vi aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy precioso. Significa revelar, dar a conocer lo oculto, ¿ya? Aquí en este versículo encontramos lo que va a suceder después del tiempo de la iglesia. Nosotros en este momento estamos, por así decirlo, en el capítulo 2, capítulo 3, que es el mensaje que el Señor Jesucristo da a su siervo Juan, es el mensaje a las iglesias. Cuando termina de dar estos mensajes a la iglesia, este mismo Señor con voz de trompeta le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Del mensaje precisamente a las iglesias. Y Juan dice que estaba en el Espíritu allá, ¿dónde? En el cielo. Vamos a ver dónde se encontraba. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Había uno sentado, vamos a ver quién es el que estaba sentado, y el trabajo de Juan, un gran trabajo, porque todo lo que se le estaba mostrando aquí a Juan tenía que compararlo, que es lo que era semejante. No es que era, sino que dice, y era como o era semejante, ¿ya? Estas piedras que aparecen acá son piedras preciosas, y es lo más cercano que Juan podía, podía decir. La piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono dice que había un arco iris. ¿Mm? Recordemos, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. Cuando vemos el arco iris, nos tenemos que remontar a los tiempos del arca de Noé, cuando Dios hizo el pacto con Noé que nunca más iba a destruir la tierra con agua, le dijo que el arco iris iba a ser la señal de este pacto. Y aquí lo vemos en Apocalipsis, esta señal del pacto. Demuestra el arco iris fidelidad, abunda el color verde, que algunos teólogos dicen que tiene que ver con esa fidelidad del Señor. ¿Mm? Sigamos leyendo, hermanos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Ya este cuadro nos está mostrando algo de lo que se está manifestando acá. Dice, son 24 tronos y eh, con ropa, y los que están sentados en el trono están vestidos con ropa blanca. La ropa blanca simboliza ya la pureza, se le dieron ropas blancas a esto. También vamos a ver más adelante quiénes son estos que están sentados en el trono, ¿ya?
y con coronas de oro. Ahí ya encontramos ya más cercano, en lo la Biblia, encontramos que las coronas están precisamente prometidas para nosotros, que somos fieles al Señor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Símbolo de victoria. También encontramos que los que están con coronas son reyes. Y la Escritura dice precisamente que nosotros, hijos, los hijos del Señor, los que somos de la iglesia, somos reyes y somos también sacerdotes. Aleluya. ¿Cómo no alabarle, no? Después, en el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos y truenos, imagínense, hermano, cuando escuchamos esto, relámpagos y truenos, ¿quién no se asusta? ¿Eh? Son sonidos fuertes, luces, pero tremendamente fuertes, y, y dice que habían voces también. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que dice aquí, los cuales son los 7 espíritus de Dios. El versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. Por eso que el trabajo grande de Juan, ¿cómo represento? ¿Cómo lo veo? Dice, era como un mar de vidrio semejante al cristal. Los teólogos dicen que es para representar, ellos dicen, la majestuosidad, la grandeza del Señor. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Los 4 seres vivientes, hermanos, son querubines. Si están llenos de ojos, dicen que es que no duermen, es una visión constante, siempre. ¿Mm? El primer ser viviente era semejante a un león. Era semejante, no es que fuera, recalquemos esto, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, un rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ahí está, los querubines son los que tienen 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Mm? Y no cesaban día y noche de decir, bueno, este día y noche, vamos a ver si es así. Día y noche, si en el cielo hay noche. ¿Mm? Pero dice, lo importante es lo que dicen estos querubines en el trono del Señor. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, aquí aparecen de nuevo los ancianos, vestidos de ropa blanca, dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Llegamos al capítulo 5. Cuando tenemos todo esto ya, el preámbulo de la adoración celestial, los 24 ancianos con sus ropas, con sus coronas, los 4 seres que están acá, entramos al capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono es Dios. Y en su mano derecha significa que tiene la autoridad y el poder. Y lo que tenía era un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Que estuviera escrito ese libro por dentro y por fuera significa que no hay más que agregar, no hay nada más que escribir. ¿Mm? Y lo tenía, dice, en la mano derecha, y el versículo 2 del capítulo 5 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el libro, de sacar sus sellos, dice, ni siquiera de aún mirar. Juan dice que él lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno, versículo 4, digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo pensaba en esto, la frialdad, con la trivialidad que se dice, todos los caminos conducen al cielo. Todas las religiones son buenas. No importa el camino, no importa la religión, dicen, todas las religiones son buenas. Y aquí encontramos en el cielo todo lo contrario. Dice que se buscó en el cielo, se buscó en la tierra y no se encontraba ninguno digno de abrir, de tomar el libro, de sacar sus sellos. Entonces, eh, vemos esto de que estaba, Juan lloraba mucho por esto mismo, porque no se había encontrado a ninguno digno. Uno piensa en todas estas personas que dicen, ¿cómo es posible? Que dicen eh, que todos los caminos conducen al cielo. Y la pregunta de uno también dice, ¿qué le provocaba a Juan esto? Que lloraba mucho, lloraba mucho. Yo lloraba mucho, dice Juan. Y ahí viene como una pregunta. Comenzó a afligirse, a angustiarse, Juan, porque no se hallaba ninguno digno. Y se buscó debajo de la tierra. Seguramente alguien dijo, oye, si aquí en el cielo no hay nadie digno de abrir el libro y no hay ninguno digno en la tierra, busquen debajo de la tierra, a lo mejor hay alguien ahí debajo de la tierra digno de abrir el libro. Y no se encontró ni debajo de la tierra. Y ahí uno dice, bueno, y los líderes religiosos que murieron, los líderes que fundaron religiones fuera del cristianismo, no eran dignos, no estaban dignos para abrir este libro y desatar su sello.
Juan lloraba mucho. Y uno de los ancianos me dijo, habían 24 ancianos, y uno de ellos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. No llores, Juan. El león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo en la Biblia es llamado el león de la tribu de Judá, una profecía del libro de Génesis, del capítulo 49, cuando Jacob bendice a Judá antes de morir y dice que de la tribu de Judá se levantará un cachorro. Pero aquí en Apocalipsis ya no dice que es un cachorro, sino que lo llama león de la tribu de Judá. Y también lo llama aquí, es muy interesante ver, hermanos, esto, lo llama la raíz de David. Y si nosotros vamos a la profecía de dónde iba a nacer el Mesías, precisamente era del linaje de David. Pero la profecía en el capítulo 11 del el versículo 1 del capítulo 11, si lo tienes, Luis, si lo puedes poner en pantalla, ¿m? ¿m? Isaías capítulo 11, versículo 1, si no, lo vamos a buscar. Buscamos. Ojee su Biblia, hermanos. Ahí está, en pantalla, capítulo 11, el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Pero aquí no dice una vara, 11:1 solamente. Pero no dice, no llores Juan, porque salió la vara, sino que dice que salió la raíz de David. Es la raíz de David. Entonces, si nos vamos también a una pregunta que hace el Señor a los fariseos, está registrada también en el Mateo, en el capítulo 22, del versículo 41 al 46. ¿Mm? Y ahí está. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Lo normal. Bueno, y ahí dice, nadie le podía responder palabra, y eso algunos desde aquel día preguntarle más. La verdad que cuando el Señor hablaba, sí hablaba poco, pero cuando el Señor hablaba, los dejaba a todos callados. Así es nuestro Señor. Y aquí no se atrevían, claro, porque ¿cómo es posible que David le llame a su hijo Señor? Ya no es la vara, sino que es la raíz de David. Entonces, ¿cómo le llama a David a su hijo Señor? Lo que pasa es que responden bien los fariseos de David, pero también Jesucristo era hijo de Dios. Y ahí se entiende bien la profecía o el Salmo 10.
porque el Mesías era hijo de David, pero también era hijo de Dios. Y encontramos por ejemplo, aquí mismo en Marcos, perdón, en Marcos, en el capítulo 10 y versículo 48, a uno que siempre estaba en el camino mendigando, ¿ya? Era un ciego, el ciego se llamaba Bartimeo, y la vida de este ciego era a orillas de un camino. No podía trabajar, no veía, había perdido la vista, eh, y escuchó que venía el Señor caminando ahí por la multitud y comienza precisamente a citar una profecía. Y le decía, en el versículo 46, dice que le decía, eh, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reprendían porque qué importancia tenía un ciego, qué importancia tenía un ciego a orillas del camino, su vida mendigando, y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estos malos, en vez de animar al ciego, en vez de llevarlo al Señor, ¿qué es lo que hacían? Cállate, ciego, cállate, ciego. Pero la escritura dice que el Señor se detuvo. El Señor se detuvo y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y, bueno, Bartimeo dice que le dice, Señor, quiero recobrar la vista. El Señor le dice al instante que recobró su vista, y tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y ¿saben lo que hizo este ciego enseguida? Ya no quedó a orillas del camino mendigando, sino que seguía al Señor en el camino. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro personal con Cristo. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, pero un encuentro personal con Él, no con las religiones, no con líderes religiosos, sino que un encuentro personal con Cristo. Le sigues, escudriñas su palabra, tienes una comunión con Él. Eh, a lo mejor tú no eres cristiano, a lo mejor tú perteneces a una religión que no es cristiana. Fíjate que va a llegar el día en que en el cielo se va a tener que abrir un libro que está sellado con 7 sellos y se va a buscar a uno que sea digno. Y fíjate que se va a buscar y no hay ningún líder religioso que esté sepultado o que esté vivo o alguien que pueda abrir el libro y desatar su sello, ¿ya? Entonces, solamente uno. Y uno de estos ancianos, como le dice a Juan, es el león de la tribu de Judá. Ese es el Señor Jesucristo, el Mesías, la raíz de David, el Mesías, el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No te pierdas en otro, no te pierdas en otro, no te pierdas en las religiones. Para llegar a Dios es solamente un camino. Para llegar al cielo es solamente un camino. Esto hay muchos que les chocan, pero hay que decirlo.
es la verdad. Se pueden levantar muchas. Yo una vez escuché que habían 5.000 religiones, y por eso que dicen que todas son buenas. Pero fíjate que para que se cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios en la tierra y en el universo, hay que abrir un libro que está sellado con 7 sellos. Y el único digno de abrir el libro, sacar sus sellos, es el león de la tribu de Judá, eh, la raíz de David. Sigamos leyendo. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, estamos leyendo el capítulo 5, versículo 6, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Detengámonos un poquito, hermanos. Y miré, y vi que en medio del trono. ¿Dónde está? En medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. No estaba en un rincón en este trono celestial, sino que aparece en el medio, en el centro. ¿Mm? Cuando algo está en el centro, es porque es lo más importante. Y en este trono celestial, en este trono establecido en el cielo, en medio de este trono, en medio de los 4 seres vivientes, los querubines, en medio de los 24 ancianos con sus coronas de oro, las arrojan delante del que está sentado en el trono. En medio de este trono, ¿qué es lo que ve Juan? Un cordero como inmolado, como inmolado, que si estuviera inmolado estaría muerto. Juan lo ve y dice, como inmolado. ¿Por qué? Porque no estaba muerto, estaba vivo, y estaba vivo. ¿Mm? Y se acerca este cordero. Veamos. Este cordero tenía 7 cuernos, que es autoridad, 7 ojos, que todo lo ve, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, el Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermano querido, Juan en sus cartas dice que nosotros estamos en el verdadero, en el Hijo, en Jesucristo. Y sí, hermano, estamos en el verdadero, en el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y es que está en el medio de este trono establecido allá en el cielo. El único digno. Va este cordero como inmolado y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, que es su Padre, Dios. ¿Mm? Se acercó para tomar ese libro y desatar sus sellos. Miremos. Y cuando hubo tomado el versículo 8 del capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, ¿qué es lo que pasa? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ahora delante de ¿quién? Del Cordero. Se postraron delante del Cordero, los 24 ancianos. Estaban postrados delante del que estaba sentado en el trono, Dios. Ahora este Cordero va y toma el libro. Pero ¿cuándo fue inmolado? ¿Y por qué aparece de esta forma si son preguntas que uno se hace? ¿Por qué
apareció de esta manera, porque era la única forma en que Juan, los 24 ancianos, podían ver por qué él era digno de llegar al trono de Dios y de la mano derecha tomar el libro. Porque ese cordero inmolado nos lleva a la cruz. La cruz, la cruz. Ahí fue inmolado. Ahí fue inmolado. Por eso que aparece como cordero, claro, vivo, y era digno. Porque lo que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz, lo hizo digno de tomar este libro y desatar su sello. Por eso que era digno. Al, alguien dirá, pero habían dos alrededor. Sí, pero merecían estar en la cruz. Eran culpables esos dos. El Señor Jesucristo era totalmente inocente. El Señor Jesucristo nunca, mis queridos hermanos, nunca pecó, ni cuando niño, ni adolescente, ni en su adultez. Nunca pecó. El que no conoció pecado, dice la Escritura, que por nosotros fue hecho pecado. Y lo que alcanzó en la cruz, cuando él dijo, ya está todo consumado, es porque alcanzó la victoria. Las profecías se habían cumplido, ya todo el plan de redención había sido conseguido con éxito. Esa aflicción que pasó en Getsemaní, esa aflicción donde su sudor eran como grandes gotas de sangre, todo lo hizo para alcanzar la victoria en el madero y para poder llegar a desatar los sellos de ese libro, que no había ninguno digno. Lo que alcanzó el Señor Jesucristo, hermanos, queridos hermanos, es incalculable. A lo mejor nunca lo vamos a llegar a entender, nunca a lo mejor lo vamos a llegar a entender. El precio, me acuerdo de la profecía de Zacarías, cuando el Señor Jesucristo coloque su reinado milenial, porque Él va a reinar en el mundo 1000 años, va a traer las marcas en sus manos. Y sus amigos, los judíos, le van a preguntar, ¿qué heridas son estas que traes en tus manos? Y Él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Uno se emociona, mis queridos hermanos, permítanme emocionarme, a lo mejor tú te emocionas con otras cosas. Yo no, a mí me emociona la lectura de la Biblia, me emociona hablar del Señor Jesucristo. Esa es mi emoción. Ahora, cuando leo estos pasajes, es muy difícil que uno no contenga lágrimas, porque estamos en aquel que pagó el precio de mi salvación. Yo estaba perdido, pero Él dio su vida por mí, dio su vida por ti, y lo que tenemos que hacer nosotros es ser eternamente agradecidos, agradecidos de lo que Él hizo. Y Él es digno, Él es digno. ¿Qué es lo que significa ser digno? Significa que Él es merecedor. Él merece esto. Sigamos leyendo, que esto está muy bueno, hermano. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren, hermanos, las oraciones aparecen acá. Las oraciones aparecen acá. Un perfume grato. Qué hermoso es orar.
a Dios y que esas oraciones lleguen a Dios como un perfume grato. Aleluya. Que no tengas nada contra el hermano, tengas buena conciencia, que si has pecado hayas pedido perdón a Dios, que no haya estorbo en tus oraciones y las oraciones van a llegar delante del trono como incienso, como un aroma, como un perfume grato. ¿Mm? Y cantaban un cántico nuevo. Claro, es un cántico nuevo que no se había cantado en el cielo, porque apareció este Cordero. El otro cántico no era nuevo, es una adoración celestial, pero este cántico que aparece acá es nuevo. Veamos, ¿qué dice este cántico nuevo? Digno, merecedor eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La cruz, y con tu sangre nos has redimido. La cruz para Dios. ¿De quién nos ha redimido? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estos 24 ancianos no son seres celestiales, porque en el cielo no hay países, no hay linaje, no hay naciones, no hay pueblos. ¿Dónde están? Aquí en la tierra. Y estos 24 ancianos que adoran y arrojan su corona delante, dice que digno eres porque tú nos has redimido de todo linaje, pueblo y nación. ¿Con qué? Con tu sangre, con la sangre preciosa vertida en el Calvario. Hay victoria en el Calvario. ¿Y qué más? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El último reinado en la tierra va a ser el reinado del Señor Jesús, un reinado por 1000 años. Ese va a ser el último. El Señor cuando vino a la cruz estaba en el Imperio Romano, en su apogeo. Y el Imperio Romano cayó, como habían caído los griegos, los persas, los babilonios. Pero el reinado del Señor es un reino eterno, porque así también se lo dijo un anciano al profeta Daniel, cuando también estaba siendo testigo de esto, porque también Daniel fue testigo de esto 600 años antes del Señor Jesucristo, 2600 años atrás, también fue el profeta Daniel testigo, y Daniel también quería saber, y el anciano le dice: después de todos estos reyes se levantará un reino que no tendrá fin. Y ese es el reinado del Señor Jesucristo. Apocalipsis y Daniel van muy, muy, muy de la mano. En realidad toda la Biblia va de la mano. Y dice: y reinaremos en la tierra. Después el versículo 11. Está bueno esto, hermano, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Lo entusiasma o no? A mí sí. Versículo 11 del capítulo 5 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, los querubines, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ya aquí esto se transformó, ya sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento. Imagínese usted, mi hermano, ahí en el trono celestial, que aparezcan los ángeles y su número sean millones de millones. Y mi voz oirás, como cantaba, oro que escuché en el devocional de la alabanza del jueves pasado, la familia, matrimonio, niño, monte. Y mi voz oirás entre la multitud. Y yo decía,
Cuando yo esté en este trono celestial, mi voz, mi voz personal, la voz de Luis Droguet, el Señor la va a escuchar, mi voz. Yo voy a cantar ahí, pero que Él se digne a escuchar mi voz. ¿Qué me dice usted? A Vicente y a Christopher, que la cantaron el domingo pasado. ¿Se imaginan ustedes que el Señor haga como un espacio ahí y diga, voy a escuchar la voz de ellos? Somos dignos. ¿De qué somos dignos nosotros? Sí. ¿Por qué vamos a estar en el trono celestial? ¿Por nuestros méritos, por obras? Ya a la luz de la Escritura se ve que somos dignos por el Cordero inmolado, por la sangre derramada en la cruz. Y, y ahora llegan los ángeles, los seres vivientes, millones y millones y millones que comienzan a cantar este cántico nuevo. Y veamos qué es lo que cantan, que decían a gran voz. El 5:12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Mm? Es digno de tomar todo. Y dice después, y a todo lo creado. Mire, hermano, léalo con detención esto. Y a todo lo creado, todo lo creado, que está donde, en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, nuevamente lo que está debajo de la tierra, muertos, los muertos, ¿qué hay debajo de la tierra? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. ¿A quién? Dios, el Padre, al que está sentado en el trono y al Cordero, el Cordero inmolado, a ellos dos, al Dios Padre y al Cordero, a su Hijo, oí decir, a los que cantaban, oí decir, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Los cuatro seres, el versículo 14, los cuatro seres vivientes decían amén. Mire lo que dicen estos cuatro seres vivientes. Amén. No es una cuestión de nosotros, los evangélicos, no, los cristianos, los que hemos depositado toda nuestra confianza en Dios, sino que hay seres celestiales también que dicen amén. Y nosotros somos amén. Nos conocen, tú eres un amén, tú eres un aleluya, sí. Yo soy un aleluya, yo soy un amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y allí un día nosotros vamos a estar adorando al Señor. Llegamos, llegamos, hermanos. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a ser, por así decir, estos millones de millones que van a estar ahí adelante? Y me ponía a pensar, en este momento hay misioneros que están pagando con sus vidas el testimonio de Jesucristo. Van a estar ahí los misioneros que han dado su vida, los cristianos que alrededor del mundo.
los primeros cristianos, que fueron comidos por bestias salvajes en el circo romano, en el Coliseo y alrededor del mundo. Misioneros que se han internado en tribus y dieron sus vidas por la causa del testimonio de Jesucristo. Todos ellos van a estar. Pero lo más importante es que estés tú y que esté yo. ¿Y qué debo hacer para estar ahí? ¿Sabes qué? Nada, como nada. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer es confiar, creer en el regalo de Dios para ti, que se llama Jesucristo. En Él tienes que creer, pero quítate de esto de hacer cosas. Yo voy a hacer cosas para ganarme el cielo. No, si no te va a servir. Ya a la luz de la Escritura, ya lo vimos, no te sirve. No había ninguno digno, solamente el Cordero inmolado, solamente Él. Lo que tienes para gustar de esto, solamente creer con todo tu corazón, depositar confianza. ¿Sabes por qué creer? Porque el precio ya fue pagado, el precio por estar ahí. Imagínate que estás en la puerta del cielo. Llegas al cielo y hay una puerta abierta como vio Juan en el primer versículo que vimos nosotros del capítulo 4. Una puerta abierta. Y hay un portero. Hay alguien ahí. Y la pregunta es, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le vas a decir? Porque yo hice esto, porque yo hice esto. ¿Sabes que a la luz de la Escritura no te deja entrar? A la luz de la Escritura no te deja entrar. No te deja entrar. ¿Sabes? Tu respuesta tendría que ser, mira, si lo que sucedió en el Calvario no me deja entrar, si lo que sucedió en la cruz no me deja entrar, no hay nada que podría dejarme entrar. Pongo mi confianza en lo que sucedió en el Calvario. Y nada más. Ahí se pagó el precio. Porque Jesucristo lo dijo. Ya está consumado. Ya está todo consumado. ¿Qué significó eso cuando las últimas palabras del Señor Jesucristo en el Calvario, cuando dijo, ya está todo consumado? Ya está todo pagado. Está todo pagado, hermano. Está todo pagado. El precio fue pagado. Y es lo único que me hace entrar ahí. Mi respuesta sería, mira, si lo que sucedió en el Calvario no me deja entrar, no hay nada que yo pueda hacer. Por eso estoy acá. Pero hubo uno digno. Y eso es lo que me llena de gozo. Que Juan lloraba mucho, porque no había uno digno. Ninguno. Y le dijeron, Juan, no llores más, porque hay uno que es digno, y es el Señor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Hace 2000 años vino, nació de una virgen y vino con un propósito que era morir en la cruz. Y todo, hasta la cruz, todo bien. Todo lo hizo súper bien. No falló en nada, absolutamente nada, no falló en nada. Y eso lo hizo digno, que estuviera en el centro de la adoración celestial y que tomara el libro de Dios, este libro sellado con 7 sellos, y era el único digno, porque con su sangre nos redimió.
Seamos agradecidos, seamos eternamente agradecidos por lo que alcanzó el Señor Jesucristo en su vida y en el Calvario. En lo que costó llegar, porque no fue un camino fácil, le costó al Señor, pero llegó y cumplió cada profecía, cada cosa que estaba escrita de él en el Antiguo Testamento, se escribió y fue cumpliéndose en él. Todo en él, y llegó a decir al final, antes de entregar el Espíritu, ya está consumado. Está consumado. El velo del templo se rasgó. Ese velo del templo había una separación entre la presencia de Dios y los hombres. Eso hacía una separación. Cuando el Señor muere en la cruz, incluso hay una película por ahí que lo muestra, se rasga de arriba abajo, dando a entender que ahora tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Cada uno, tú, yo, tenemos entrada libre al Señor, tenemos entrada libre, una entrada libre. Ya no hay más, por así decir, lugar santísimo físico. Te acercas tú en oración. Eso, porque el Señor lo alcanzó en la cruz. Porque el Cordero como inmolado que aparece aquí en medio, toma el libro y lo toma en forma de Cordero, para mostrar por qué era digno de tomar el libro. Hay otras manifestaciones del Señor Jesucristo, amigo y hermano, en que aparece montado en un caballo blanco, aparece como rey. Hay una transfiguración que ocurre también en el monte, precisamente la transfiguración. Es el Señor Jesucristo, pero aquí aparece como Cordero. Démosle siempre gracias al Señor, eternamente agradecido por lo que hizo en el Calvario. Eternamente agradecido. Pagó nuestra redención, pagó nuestra libertad, pagó que tuviéramos con una conciencia limpia. Todo lo hizo Él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a eso, lo que Él hizo. Pedir perdón por nuestros pecados, decirle que entre en nuestra vida y que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, y Él lo va a hacer. Él está a la puerta y llama, dice. Así es que mientras tengamos este tiempo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, como dice la carta del Señor, en plena certidumbre de fe. Tenemos un camino vivo, dice, y abierto. En hebreo dice así: ¿quién abrió este camino? El Señor Jesucristo, en el Calvario. Todo lo hizo bien, vino a la cruz, murió, todo culpó, pero muy bien. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y nada que tú puedas hacer para obtener la salvación, solamente creer. Es solamente creer, es lo único. Creer. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a dar gracias al Señor. Y que esta oración llegue como un perfume grato delante de su presencia. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión que hemos tenido en esta noche, porque no hemos podido acercar a ti, y ahora en este momento, Señor, tú estás cercano a nosotros y escuchas la oración de tus hijos, de tu pueblo, Señor. ¿Qué decir? Aleluya.
¿Qué decir? ¿Qué podríamos decir después de haber leído esto tan hermoso, Señor, que está escrito en tu palabra? Que un día vamos a estar ahí en tu presencia, que un día vamos a estar ahí, Señor. ¿Y por qué vamos a estar ahí? Porque hemos depositado nuestra fe y toda nuestra confianza en el Cordero que fue inmolado en la cruz. Que Él es digno de recibir toda honra y gloria. Que nos postremos delante de Él también, Señor, del Cordero. Nos postramos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Gracias por este plan de salvación que cuando se vino todo abajo, Señor, con Adán y Eva, tú diste la salida, Señor, inmediatamente, levantando la redención, y se vino y se cumplieron las profecías en Jesucristo, tu Hijo, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, porque así está escrito. Porque tú nos amaste tanto, Señor, que diste a tu único Hijo, Señor. Tu Hijo único nos diste a nosotros. Nos amaste tanto, Señor. ¿Cómo podremos pagar tanto amor? ¿Cómo podemos pagar tanto amor? No sé si la eternidad alcanzará, Señor. Aleluya. Si pagamos, no creo, Señor, pero lo único que te queremos decir es que somos agradecidos. Y queremos estar eternamente agradecidos, Señor. Estamos en tus brazos, confiados en ti, Señor. El mañana no nos pertenece, pero en tus brazos estamos seguros, Señor. Y lo que tienes determinado para nosotros se hará, Señor. Y gracias que tenemos esta confianza en ti, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta predicación esta noche. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, se me viene a la mente, cada uno de ellos, Señor, de esta confianza. Bendícele, Señor. Nos hemos conectado. La pandemia estamos alejados, Señor, pero gracias, Señor, que igual nos podemos conectar y estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor. Con la tecnología acostados, Señor. A veces tenemos que tener paciencia, Señor. Hay un trabajo detrás de esto y lo reconocemos. Hay un esfuerzo de cada hermano, Señor. Pero lo único que queremos, Señor, obtener es gracia, tu bendición, tu perdón, Señor. ¿De qué podríamos nosotros servirnos? Sí, Señor, ¿de qué podríamos nosotros, Señor? Si tú, Señor, tienes cuidado de nosotros por el puro afecto de tu voluntad, Padre. Por eso nos postramos delante de ti y encontramos esto, Señor, en el cielo, que los 24 ancianos se postran. ¿Y qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué es postrarse delante de ti? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Señor? Estar postrado delante de ti. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice tu iglesia, tu pueblo, Señor, que te adora y que bendice tu nombre. Bendícenos, Señor, siempre, ricamente, que podamos estar siempre ahora, Señor, conectados. Cuida, Señor, al que se está enfriando. Si hay algún hermano, Señor, que ha sido bendecido esta noche, honra y la gloria